pero no sé si se va a aperturar en la licenciatura. En fin, buenos días chicos, ya estamos grabando, vamos a continuar con nuestro tema de discriminación. Ya habíamos visto la diferencia entre racismo y discriminación. Me siento un poco abajo, necesito la silla ya. Y estamos analizando la ENADIS, la Encuesta Nacional sobre Discriminación para 2017, y vamos en valores y actitudes, la página 17. Dice, la sociedad da apertura a distintas acciones según su grado de permisividad. Al indagar si la población justifica o no algunas prácticas o conductas, se destaca que el 64% considera que poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja, ¿no? O sea, es como el indicador más grande, está abajo. Otro es que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas. Y aquí vamos a entrar en conflicto, porque ¿cuál es realmente una característica mexicana, o sea, una tradición mexicana? Alguien que me diga una costumbre. Voy a apagar, denme un segundo, espérense. Ya, perdón, fui por un libro. Ahora sí, alguien que me diga una característica, una tradición mexicana, una costumbre, perdón. Chantó lo escribió Estrellita. Ok, otra. Celebrar el 15 o 16 de septiembre. Ok, otra. Día de las Madres. Pues el Día de Muertos. Ok, otra. ¿Qué se festeja el 12 de diciembre? Es el Día de la Virgen de Guadalupe. Ah, okay. Si puede hablar, hable, compañera. El chat es para los que por una u otra razón no pueden comunicarse. Va. 17 de febrero. ¿Qué se celebra el 17 de febrero? Sí, tiene toda la razón. Es que bárbaro ya. Pero no creo que sea costumbre, ¿no? Pero bueno, ok. ¿Otra? El 24 de febrero, Día de la... ¿De la bandera? Ay, no sé qué se Sí, así. También puedes... Sí, ni cuál. Las vacaciones de Semana Santa, que son como muy tradicionales. Ok, va. ¿A qué voy con esto? Hay muchos estudios que hablan que México no es un país como tal. O sea, a ver, culturalmente hablando, no es una sola identidad, sino que tiene múltiples identidades a lo largo de todo el territorio, ¿no? Hay, o sea, los famosos Méxicos chiquitos. Entonces, cuando menos hay tres como cosmovisiones muy grandes, la del sur, la del centro y la del norte del país, hay grandes diferencias. Por ejemplo, le pido a Denise algo que celebren por allá que aquí ni celebramos para nada, o que lo celebran de manera muy diferente. Bueno, en el caso del Día de Muertos, siento que aquí no se celebra tanto como poner altares que en el centro del país. Ok, bien. Jenny, por allá, igual, su región. En diciembre se hace un camino para el niño perdido. En las calles y en las entradas de las casas se ponen velitas. Y es para iluminar pues el camino de los niños o de las personas que no, digamos, no encuentran el camino. ¿Cuál camino? A la luz. Bueno, algo así. La verdad no me sé muy bien, o sea, pero sí me gusta es la que cultura, pero explíquemela bien. se ve bonito que en todo el pueblo, todas las casas tienen velitas en las entradas de las casas y en las calles. Okay. Pero es según para el niño perdido, para los que se pierdan, pues puedan encontrar el camino de regreso a su casa. Ok, sí, así ya cobra más sentido. Va, muy bien. ¿A qué voy con esto? A esta idea, ya les había dicho del autor de Camus, yo espero que hayan podido leer algo acerca de él. Y si no, ya para estas vacaciones en verdad se los recomiendo, porque es una lectura que les va a cambiar la perspectiva, los va como a cuestionar o confrontarse con ustedes mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque él analiza muy bien esta parte de nosotros y los otros, que ya lo había dicho en otra clase que se relaciona mucho con discriminación. O sea, ¿quiénes son nosotros? Por ejemplo, yo soy mexicano y yo no celebro Navidad, no celebro Día de Muertos, ¿no? Por mi creencia religiosa.
o mejor dicho, por la fe que yo profeso, yo y muchos otros, ¿no? Pero a lo mejor ustedes son católicos, pero no celebran tanto el Día de la Virgen, ¿no? O sea, lo respetan, dice, pero realmente no lo celebran. O a lo mejor no son tan católicos, pues son muy guadalupanos, ¿no? O sea, puede ser. O a lo mejor no son de Navidad, pero el 6 de enero sí se junta toda la familia, ¿no? Día de Reyes, o sea, ¿a qué me refiero? Hay distintas intensidades dependiendo del contexto donde uno se desarrolla, en el cual ciertas costumbres adquieren mayor o menor tradición. Entonces es bien complicado decirle a un mexicano esto, ¿no? O sea, ¿cuál sería una tradición distinta a la mexicana? Si México está lleno de tradiciones, ¿no? O sea, lo más seguro es que lo relacionan, por ejemplo, al Halloween, ¿no? A Santa Claus, que quizás, entre comillas, no es tan propia de México, cuando en realidad, pues ninguna es propia de México. La mayoría han sido implantadas o alteradas históricamente, ¿no? En fin, vamos a la que sigue. Hay otro libro muy bueno que se llama a ver, déjenme ver cómo se llama. Segundo, ¿cómo se llama? Profe, ¿puedo comentar otra tradición de allá de Veracruz? Sí, por favor. Es que allá el 31, no, desde el 25 se hace un muñeco que le dicen el viejito, y ya el 31 se quema, con cohetes y con paja y así. Está bonito. Es como quemar todo lo malo que nos dejó el año anterior. Ok, está interesante. Hay otra que se llama... Por ejemplo, hay otra serie de tradiciones, la de que corres alrededor de la casa, ¿no? Que barres la entrada, que pones las maletas. O sea, vaya, son como más costumbres que tradiciones, pero están ahí inmersas. Se me fue el nombre del libro que les quiero buscar. A rato lo busco porque lo tengo en físico, pero no lo tengo aquí, está en casa de mis papás. Pero me acuerdo que la autora se llamaba Reina Rose, si no me equivoco. Y era algo sobre el príncipe mexicano, se llama, ya me acordé. A ver. Sí, El príncipe mexicano se llama el libro. La autora es Rina Rose, R-H-I-N-A, y el apellido es R-O-U-X. Ahí en el video lo pueden ver. Cuesta $389 en Amazon, lo he visto caro. Pero bueno, a lo mejor lo podemos conseguir en otra forma. En ese libro estudia el comportamiento de los mexicanos y básicamente, resumiéndolo, está muy bueno leerlo, pero resumiendo la idea central, es que el mexicano siempre ha visto en una sola persona quien solucione todos sus conflictos y sus problemáticas. Lo rastrea a la época precolonial con el Tlatoani, que el Tlatoani era una figura donde se concentraba el poder prácticamente legislativo, ejecutivo y federal que tenemos ahorita, ¿no? Y judicial, perdón. O sea, él dictaminaba la ley, él regía, él gobernaba, él sentenciaba, o sea, él hacía todo, ¿no? Entonces tú dependías de lo que el Tlatoani te dijera. Y tú confiabas en el Tlatoani todo, la seguridad del pueblo, que alcanzaran los alimentos, la impartición de justicia, etc. Cuando viene la colonia y conquista a todos estos pueblos, sobre todo a los mexicas con el Tlatoani, se generan una especie como de hacendados, como de condes y lores, que vienen a sustituir la figura del Tlatoani, es decir, el líder de la hacienda, del condado, como se llame. En esa época era quien determinaba la ley, quien ejercía la justicia, quien establecía todo. Entonces, históricamente hablando, hemos venido de una sola persona que tiene todo el poder y a la cual exigimos todo, y nosotros no hacemos nada porque en aquella época no podíamos hacer nada. Es decir, lo hacía el Tlatoani, lo hacía el hacendado, no nos correspondía hacerlo a nosotros, y si lo intentábamos, sufríamos un castigo muy fuerte, ¿no? Cuando México se independiza, de hecho, si ustedes ven, lo primero que tenemos es un rey, ¿no? O sea, Iturbide, como tal. Y es igual la figura concéntrica del poder.
Luego vienen Guadalupe Victoria, un buen más de personajes, Santana, pero siempre hay como esta concentración del poder en una sola persona o en unas cuantas personas, ¿no? Porfirio Díaz, por ejemplo, lo representa muy bien. Y así está la actualidad. Y entonces, quiero llegar a esto porque vemos, por ejemplo, a Andrés Manuel, ¿no? Ahorita hay dos grupos, uno mayoritario, uno minoritario, uno está a favor, otro está en contra, pero todos culpan a Andrés, ¿no? O sea, México no crece, culpan a Andrés, ¿no? El COVID no se va, culpa de Andrés y de Gatell, ¿no? La educación no crece, culpa de la educación y de Andrés Manuel. O sea, cuando no es así, o sea, realmente, ¿qué capacidad tiene Andrés para gobernar y tomar decisiones sobre las acciones de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo dudo que alguno de ustedes se despierte, ¿no? Por ejemplo, que Daniel se despierte y diga, ¿qué querrá Andrés Manuel que haga hoy yo, no? Hacer lo que Daniel quiere, ¿no? O lo que sus papás le ordenan, o lo que en su hogar está, lo cual está muy bien. Entonces, yo decido sobre mi vida, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que yo quiero, pero el día que una externalidad me afecta, que alguien más me la resuelva. ¿Me explico? Entonces, si hay basura tirada, pues llamo al de la basura, oye, ven a recoger basura, ¿no? Cuando yo la pude haber metido y tirado ahí, con llevársela después, ¿no? Que hay un bache chiquito y a mí me sobra arena y material y yo lo pude haber tapado, no, o sea, lo tiene que tapar el presidente municipal, la presidencia, ¿no? México tiene muy arraigado ese mito de un solo líder, de un solo presidente, de un solo tlatoani, que es el que tiene que resolver todas las problemáticas, y no es así. Y la pandemia lo ha puesto a la luz, o lo ha contrastado mucho con esto del COVID, ¿no? O sea, es que las políticas son muy malas. ¿Cuántos muertos hay? O sea, no hemos llegado ni a 100,000, ¿no? O sea, que sí, que es una cifra muy grande, pero en términos de todo lo que México es, pues es nada, con todo respeto, ¿no? Y entonces, o sea, a ver, o sea, Gatell no puede ir y literal ponerte así 2 varillas en la entrada de tu casa para que no salgas de tu casa, ¿no? O sea, no puede controlar. Hay cosas que nos corresponden a nosotros como individuos que no estamos haciendo, ¿no? Y sin embargo pasamos esa culpa a los demás. Entre los jóvenes es muy común, es que es mi papá, es que mi mamá, es que debieron haber ahorrado más, es que si me hubieran mandado aquí, si me hubieran hecho aquello, ¿no? O entre parejas, es que él, es que ella, o sea, estamos buscando siempre externalidades al fenómeno y no vemos realmente cuánto podemos ingerir nosotros en el fenómeno, influir nosotros en el fenómeno. En fin, ese libro, el de Camus, es muy bueno, El extranjero, y el de Reina Rose, El príncipe mexicano, es muy bueno. Deberían de tenerlos ahí como cultura general para vacaciones. Vamos a la 18. Me regreso, y si hay dudas me interrumpen. Dice, porcentaje de la población de 18... ¿Cómo se llama el libro de Camus, profe? Perdón. El de Camus lo pueden encontrar como obras selectas, pero el que está bueno se llama El extranjero. Son varios como cuentos pequeños, como varias novelas, como varios ensayos, como tal. No sé si le pone Albert Camus espacio.pdf a ver si encontrar algún compilatorio o obras selectas o algo así. Lo puede buscar como obras selectas. En fin. Porcentaje de la población que justifica mucho o algo que se realiza en distintas prácticas. Por ejemplo, casi el 40% está de acuerdo en llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en la esquina, ¿no? El 10% en negarle el empleo a una persona adulta, el 7% pegarle a un niño o a una niña para que obedezca, el 3% que un hombre le pegue a una mujer, o sea, si es, perdón que me dé risa, pero es que ese no debería de existir, pero bueno. Burlarse de alguien en la calle por su tono de piel, o sea, estamos hablando, ¿no?, de que si esta encuesta es representativa a nivel nacional, ¿no? Si multiplicamos los 130 millones de mexicanos que somos, por el porcentaje que es 0.03, estamos hablando que más o menos 3 millones de mexicanos, 4 millones de mexicanos, justifica que está bien pegarle a una mujer. Y que esa misma cantidad de personas justifica que está bien burlarse de alguien en la calle por su tono de piel. O sea, ahí es donde la cifra cambia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pues me da risa por lo irónico que es esto. O sea, que todavía en este siglo, con toda la información que hay, esto todavía sigue siendo una fuente de discriminación.
Vamos a la que sigue, la 19, valores y actitudes. Dice porcentajes que justifica poco o nada que dos personas vivan del mismo sexo vivan juntas. Y bueno, es un mapa, ustedes pueden ver. El mapa nos sugeriría que la parte de Baja California Norte, que creo que ahora les dicen solo Baja California, Sonora y Chihuahua son los que aceptan más, ¿no? Porque la pregunta dice, ¿justifica poco o nada? ¿No? Entonces, es más aceptado en esa franja norte, no en Coahuila, no en Nuevo León, no en Sinaloa, ¿no? En Hidalgo no, miren qué interesante. En Chiapas tampoco, Oaxaca tampoco, Guerrero no, que son los más azules, ¿no? Y los estados más, no sé cómo llamarlos, liberales, vanguardistas, no tan discriminatorios, en el tema de relaciones homoparentales, los 3 verdes que están ahí, y obviamente Querétaro al centro y Colima, por ahí, se nos estaba yendo. Miren qué interesante Querétaro. Yo tengo un primo que se fue a Querétaro, a lo mejor por ahí hay algo. Chiste local. Dice, porcentaje de población de 18 y más que declaró que justifica poco o nada que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas por entidad. Sí, vean, los verdes otra vez, Colima. Creo que Colima habría que estudiarlo más, ¿eh? Esto indicaría que a ellos les vale. O sea, tú puedes hacer lo que quieras en Colima. Baja California y Sonora también. Pareciera que son más liberales. ¿Sí, Denise, o no? Pues algo. Sí, o sea, o están en esa etapa de, pues no me gusta mucho, pero tampoco lo ataco ni lo agrego. Yo que en esa etapa. Ok, muy bien. Debe de ser más que nada por la relación cercana a Estados Unidos y el flujo de personas del tránsito que hay. Hay mucha, el tema se llama multiculturalidad. También es un muy buen tema, por si alguien lo quiere estudiar. Es interesante. La que sigue, la 21, de 18, que justifica mucho o algo llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos. Pues ahí pueden ver el mapa. San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato serían los que más llaman cuando hay reuniones, ¿no? La que sigue, prejuicios, eso está interesante. Porcentaje de la población de 18 años y más que está de acuerdo con distintas frases de prejuicio según el sexo. Que está de acuerdo con esta frase, o sea, es decir, este es el porcentaje de personas que están de acuerdo con la frase dividido en hombres y mujeres. La mayoría de los jóvenes y las jóvenes, ¿no?, son irresponsables. Los hombres dijeron que sí, las mujeres dijeron que sí, en un 58-63%. Mientras más religiones se permiten en el país, habrá más conflictos sociales, ¿no? 45 hombres dijo que sí, digamos un promedio de 43. De 44.5. Los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza, ¿no? El 37 en mujeres piensa que sí, el 42 en hombres piensa que es así. Convivir con personas con SIDA y VIH siempre es un riesgo, ¿no? Entre los dos un 35% piensa que sí. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, o sea, un 34 combinado piensa que sí. Las personas con discapacidades son de poca ayuda en el trabajo, un 25 más o menos piensa que sí. Cuando hay desempleo debe de negarse el trabajo a personas extranjeras, o sea, esto es como algo más de nacionalismo, 25 igual prácticamente. Las mujeres deben de ayudar a los quehaceres del hogar más que los hombres. Fíjense, 23% de las mujeres, de los hombres piensan que sí, y llama más la atención que 21% de las mujeres todavía piensan que sí. Algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres. El 18% de los hombres cree que sí. El 12% de las mujeres cree que sí. Este es un buen indicador. Es decir, ya sé que quisiéramos que fuera 0, ¿no? O sea, pero si tú ves la otra contraparte, o sea, 92% de los hombres piensan que las mujeres no son violadas por provocar a los hombres. O sea, eso me parece que es un buen dato, ¿no? O sea, y es algo que no se dice mucho. ¿Qué pasa? Desgraciadamente a veces opinan gente que no tendría que opinar, no sé si me explico. Causa más morbo o causa más atracción escuchar que alguien diga X cosa de otra persona, ¿no? Por poner un ejemplo, a lo mejor no sabemos mucho de política, ¿no? A lo mejor.
Y nosotros tenemos esa sensación de que no, Andrés sí le está regando muy feo, ¿no? O sea, es nuestra percepción. Y de repente alguien publica, no, con el PRI estábamos mejor, y pues es como representa lo que estamos, entre comillas, pensando, y pues le damos like o le damos compartir, ¿no? Y entonces ciertas personas de repente empiezan a adquirir mayor fuerza, ¿no? Y empiezan a volverse influencers, ¿no? Como es el término ahora, influenciadores en español, o líderes de opinión, como se decía antes. Y entonces tú ya no piensas por ti mismo, porque es cansado pensar. O sea, el cerebro le causa pereza pensar, está estudiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy viéndolos ahorita, ¿no? Y prendo y apago mi cámara y me cambio de lentes, muchos de ustedes a lo mejor no lo notarían, porque ya tienen una idea construida de mí. O cambio el color del cable de mis audífonos, de blanco a negro, por ejemplo, o azul, muchos no lo notarían, porque el cerebro ya creó una imagen. Entonces, ¿cuántos de ustedes están en su cuarto, en su casa, en la sala donde están estudiando, y de repente dicen, ay, voy a la cocina, o voy a agarrar esto de mi cuarto, ¿no? Voy a agarrar esto del otro cuarto. Se paran, cruzan la puerta y de repente, ¿a qué venía? Y se les va. ¿Por qué? Porque el cerebro reinicia la instancia, ¿no? Es decir, cambiaste de una habitación a otra y el cerebro precarga la información que existe de la otra habitación. Y eso te borra el para qué ibas a esa habitación, ¿no? En algunos casos, no en todos. No sé si les ha pasado, ¿les ha pasado? Sí, no, les pasa a todos. Entonces, vemos en las redes. ¿Y qué vemos más? O sea, por ejemplo, yo publico, no sé, una clase de 2 horas, ¿no? Dando información estadística. Pues va a ser súper aburrido y tedioso para quien no le guste estos temas, para quien no los estudie, ¿no? Pero alguien, por ejemplo, publica, es que los hombres dicen que las mujeres son violadas porque los provocamos, ¿no? Todo el mundo se ofende, todas se ofenden. No, ¿por qué piensan así? Que no sé qué, que lo que sea, ¿no? ¿Por qué se ofenden? Pues porque ellos no piensan de esa manera. O sea, si pensaran de esa manera, no se ofenderían. Y esta es una estadística inversa, es decir, solo 18% de los hombres piensan que las mujeres son violadas porque ellos lo provocan o porque ellas lo provocan. El otro 80% no lo cree así. Y ese es el 80% que se enfurece y replica la idea y el concepto más allá de lo que realmente se piensa. No sé si me explico como tal. Por ejemplo, vamos a poner lo de Notre Dame, ¿no? La catedral de Notre Dame, que se estaba incendiando. ¿Quién es la primera franja de afectados? Pues los que viven alrededor de Notre Dame, pues por el humo, el fuego, el riesgo, etc., ¿no? ¿Quiénes serían los segundos afectados? Pues todos aquellos que les gusta la cultura, la arquitectura, ¿no? Que son así, que bueno, que Notre Dame es un icono de esto. Y la tercera ola, pues todos los que participaron en la remodelación, en quienes sofocaron el incendio, los gobernantes, etc. Y a todos los demás, ¿qué? Pues a todos los demás, con todo respeto, pues nos va y nos viene lo que le pasa a Notre Dame, ¿no? O sea, si el jorobado ya no vive ahí, entonces pues ya no hay ningún problema. Pero sin embargo, la cosmovisión general fue, pobrecito Notre Dame, hay que restaurarlo, que no se queme, sálvenlo. Y en la página de donaciones, de manera inmediata, llegaron a una cifra que alcanza como para construir 20 veces Notre Dame. No pasa lo mismo con otros fenómenos sociales, ¿no? O sea, no se vio una colecta para lo de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? No se vio una colecta para las personas desaparecidas en México, ¿no? No se vio una colecta para reparar el edificio de los derechos humanos de la sede en México que fue tomado por un grupo de personas. Y de repente replicamos mucho Notre Dame, cuando Notre Dame ni nos va ni nos viene. Pero no replicamos otros escenarios. Algo así puede pasar aquí. Espero que se haya medio quedado entendido esa parte de por qué un fenómeno que en realidad es muy pequeño, ojo, no por eso menos importante, no, pero que afecta a un grupo muy pequeño de personas, de repente se puede convertir en toda una problemática para un grupo mayoritario de personas. El siguiente es un mapa, ¿no? Ahí pueden ver dónde creen que los jóvenes son más irresponsables, ¿no? Campeche, California, bueno, se lo pueden ir checando. De acuerdo que las mujeres deben de hacer quehaceres en el hogar. Igual el sur es podemos decir, rezagado, entre comillas, ¿no? Resultados por grupo, vámonos a la 26.
Y los grupos de población que encontraron o a los cuales está dirigida la encuesta son personas indígenas con discapacidad, diversidad religiosa, mayores, adultos jóvenes, niñas, niños, mujeres y trabajadoras del hogar remuneradas, ¿no? Y dice ámbitos de discriminación, en la que sigue la 27. Porcentaje de población por grupo que declaró haber sido discriminada en el último año, al menos en un ámbito social. O sea, en la 26 nos presentan los grupos con dibujitos para que los chequemos, ¿no? Y acá para que sea más visual el entender esta parte. Es una buena estrategia, ¿no? Por si algún día ustedes la quieren aplicar. La imagen es más... ¿cómo decirlo? Se graba más en el cerebro. Es decir, el cerebro es flojo para leer, para trabajar, ¿no? O sea, no lo digo yo, está comprobado, le cuesta trabajo al cerebro pensar. Pero no a los estímulos visuales, como puede ser una imagen. Por eso, para muchos puede ser cansado leer un libro, pero no ver Titanic, ¿no? O sea, explico porque es una serie de imágenes que va cambiando. Hay un libro muy bueno, se llama Homo Videns. Homo Videns. Homo Videns de Giovanni Sanatori, que igual pueden checar. En ese habla cómo la imagen viene a reestructurar el pensamiento de las personas, sobre todo criticando a la televisión, y cómo hace que la imagen los adoctrine, los conduzca y que realmente no vayan más allá de lo que la imagen te quiere dar, porque la imagen en sí misma no requiere de interpretación. Entonces, por ejemplo, no tengo aquí una gráfica, pero han trabajado con bases de datos, ¿no? O sea, imagínense una base de datos bien gigante, P17, P18, P19, P24, P64, ¿no? Y de este lado T01, T02, T03, T0N, ¿no? Y en medio pues un buen de números. O sea, ustedes lo ven y es fuerte, es abstracto, no te dice nada, es complicado. Tienes que ver qué significa P1, qué significa TS1, ¿no? Y ir relacionando y viendo los porcentajes. Pero cuando tú ves una imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tengo es una niña jugando. Tú ves esta imagen, ¿no? O sea, ¿qué les dice esta imagen? A ver, Néstor, ¿qué le transmite la imagen? Como el que está pensando el siguiente movimiento. Ok, muy bien. Pablo. Que tal vez está jugando con alguien más, o no sé. Ok, muy bien. Naidelin. Que el ajedrez es un juego que requiere mayor pensamiento. Muy bien. María Fernanda Ríos. Que la niña está analizando lo que tiene que hacer para poder ganar. Ok, muy bien. ¿Alguien más se le ocurre algo diferente? Que no sabe cómo jugar. Ok, bien. ¿Alguien más? Que el ajedrez también puede ser para diferentes edades. Ok, ¿alguien más? ¿Qué movimiento va a dar y con qué estrategia? Ok, ¿alguien más? Que se ve como preocupada. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ahora, a ver, lean esto. Al revés, ¿va? Se los leo. Inteligencia y personalidad, efectos de la movilidad social y resultados de vida. ¿Qué les transmite esas palabras? Inteligencia y personalidad, efectos en movilidad social y resultados de vida. ¿Qué se imagina?
Pues podría ser que como tu personalidad y o sea, cómo tú interfieres en la sociedad o cómo relacionarte, algo así. Ok, bien. ¿Alguien más? También puede ser los diferentes tipos de inteligencia y también como dependiendo de tu personalidad es el tipo de inteligencia que vas a ocupar y cómo eso te va a ayudar a realizar algunas actividades o facilitar el comunicarte con diferentes personas y relacionarte con ellas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes leen algo, no solo están adquiriendo información, sino están construyendo todo un imaginario social. Es decir, pueden generar múltiples pautas, ¿no? O sea, a lo mejor, como decía Samantha, pues es la personalidad, y por personalidad, pues personalidad fuerte, personalidad baja, ¿no? La personalidad de este cuate que derrama personalidad, o la personalidad de este otro, ¿no? O como decía Jenny, pues distintas inteligencias, ¿no? A lo mejor la inteligencia emocional en esto, la inteligencia del IQ aquello, la inteligencia artística para esto, pero al final es cómo estas habilidades nos desarrollan en sociedad, ¿no? Pero o sea, su pensamiento crece muchísimo. Cuando solo ven una imagen, o sea, cuando solo veían a la niña, o sea, ustedes nunca lo relacionaron con otra cosa, ¿no? O sea, ustedes dijeron, está jugando ajedrez, es una niña, se ve pensando, a ver qué jugada va a hacer, a lo mejor está preocupada, a lo mejor no sabe jugar ajedrez, pero no se pudieron salir ni de la tabla de ajedrez ni de la niña como tal. Cuando en realidad, y ven todo el contexto, pues la imagen está viendo qué habilidades tienes y cómo vas a hacerla para posicionarte en sociedad, ¿no? O sea, ese es el mensaje completo de la portada del libro. Pero cuando abstraemos los elementos de la portada, nuestro pensamiento o nuestra mente piensa de diferentes formas. Por eso la imagen es tan falsa. O sea, cuando ustedes quieren analizar algo solo por imágenes, o sea, se van a llevar cada engaño muy grande, ¿no? Y no es así. O sea, seguramente han visto, por ejemplo, no sé, se me ocurre una crema para el cabello L'Oreal, ¿no? Que la patrocina Dana Paola o Selena Gómez, no sé. Y le ves el cabello bien brilloso y que salen mariposas y no sé qué tantas cosas. Y dices, sí ha de funcionar, ¿no? Y lo compras y pues no funciona. Y vas a un pueblo mágico, ¿no? Y te quieren vender una crema a base de cacahuate y chocolate, ¿no? En una botella reusada de Pepsi. Y te eso que va a funcionar, ¿no? Y en realidad funciona muy bien, ¿no? Pero es la imagen la que te está limitando tu conocimiento y tu abstracción del tema. Entonces, por eso es bien peligroso, y ojo como estoy diciendo, ver puras noticias. Y más si es Hechos Azteca o Televisa, una cosa así, o incluso CNN, etcétera. Es bien peligroso porque solo te van a mostrar lo que ellos quieren que tú creas. Así de sencillo. A ver, si yo cambio, por ejemplo, mi fondo, ¿no? Y lo ponemos de madera y unos leones y unos búhos y yo me pongo corbata y traje y todo, ¿no? Y les digo, hoy les voy a dar una clase de derecho romano, ¿no? Y ustedes dirán, no, sí es abogado, ¿no? Pero si lo cambiamos todo y pongo unas láminas del cuerpo humano y del COVID, una bata, ¿no? Y así un estetoscopio, o sea, a ustedes les voy a decir, hoy vengo a hablarles del COVID, y ustedes van a decir, sí, es médico, ¿no? O sea, funciona así, o sea, es la imagen que yo quiero transmitir, ¿no? No sé si se acuerdan, salió un chiste de una señora que decía, ¿no? Que si yo traigo el moño aquí, significa que mi pueblo me respalda, ¿no? Que si yo traigo la diadema acá, significa que no sé qué cosa, y que si la traigo al cuello, o sea, porque pues es una imagen, o sea, es un constructo que ellos saben, o sea, en la cárcel, ¿por qué hay tatuajes? ¿No? O sea, porque los tatuajes representan una jerarquía, representan unos hechos, representan unas acciones, ¿no? Secretaría de Seguridad Pública saca y sigue sacando pictogramas o imágenes de cómo los ladrones marcan ciertas casas, ¿no? Hay niños, no hay niños, hay perro, casa sola, salen los viernes, o sea, pero no lo escriben, ¿no? O sea, imagínense que se despierten un día en su pared y diga, esa familia se caracteriza por salir todos los días viernes a las 7 de la mañana, no lo puedes asaltar, ¿no? O sea, no, o sea, es un triangulito, es un universo, ¿no? O sea, por ejemplo, las redes de pedofilia, ¿no? La Interpol sacó y la CIA sacaron pictogramas que usan para reconocerse como tal, ¿no?
Fue muy famoso lo del Pizzagate, ¿no? Si no lo saben, búsquenlo. O sea, ni modo que van a decir, ay, aquí en esta casa somos pedófilos. O sea, pues no va a decir, ¿no? O sea, pero sí puede tener, o en este negocio somos, no. Pero para quien lo sabe, quien es del medio y lo estudia, sí puede llegar a ubicar en la arquitectura, en los logos, ciertos mensajes secretos que están hechos para quien conoce el código. Entonces, aguas con la imagen. Seguimos acá con eso porque si no me pico con el tema. Y todo es culpa de los aliens, ¿no? Entonces, seguimos acá. Fíjense, porcentaje de la población que declaró haber sido discriminada. Personas discapacitadas, el 25%. Personas indígenas, el 20%. Yo creo que en los indígenas está mal el dato. No porque esté mal contado, sino porque a lo mejor no entienden bien qué es discriminación. Yo pensaría que hay más discriminación hacia personas indígenas que hacia personas discapacitadas. Yo pensaría, o sea, habría que ver cómo se hizo la encuesta, en qué lugares, ¿no? Si eran indígenas o no eran indígenas, o qué criterio usaron para determinar si eran indígenas, ¿no? 20% por la variedad de religiones. ¿La mujer soltera qué era? Mujeres, perdón. Mujeres 17%, niños y adolescentes o adolescentes y jóvenes 16% y personas de la tercera edad 16%. Negación de derechos, porcentajes que declaró que tuvieron al menos un incidente de negación de derechos. Trabajadoras domésticas, personas discapacitadas, grupos indígenas, mujeres, adultos mayores, distintas religiones y jóvenes, ¿no? Los jóvenes casi no, pero los jóvenes también no conocen mucho sus derechos, así es que. Situación y causa de discriminación en los últimos 5 años, dice porcentaje de población por grupo que declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación, ya sea por rechazo o exclusión de actividades sociales, le hicieron sentir incómoda le hicieron sentir o miraron de manera incómoda, insultos, burlas o le dijeron cosas que molestaran, amenazas, empujones o jaloneos, le obligaron a salir de una comunidad, ¿no? Y ahí ven que los porcentajes son bastante altos, más a los adultos mayores, luego a las mujeres, luego a personas discapacitadas, luego a los que profesan diferentes religiones, luego a personas indígenas y jóvenes son, como entre comillas, los menos discriminados. Percepción sobre el respeto a los derechos, que opina que en el país sus derechos se respetan poco o nada. Las trabajadoras domésticas, ¿no? Eso creo que sí, totalmente cierto. O sea, un 57% de ellas piensa que no se respetan sus derechos y es verdad. La ley dice que si ustedes tuvieran una empleada doméstica la tienen que asegurar, cuando menos. ¿Y cuántos lo hacen? ¿No? O sea, para empezar, ¿cuántos tienen? ¿No? Yo no tengo, pero sí hay o seguramente conocen a alguien que tenga, ¿no? La señora que nos apoya, la muchacha, ¿no? Como le quieran decir. Y seguramente no está asegurada, ¿no? Y debería, y es su derecho, ojo. Aquí sí te la creo, un 50% a los indígenas, o sea, los indígenas los tratan horrible, esa es la verdad. En las oficinas, en los lugares a donde van, todavía es muy fuerte esa percepción en contra de, ¿no? Personas discapacitadas, sí, también te lo creo. Tan solo vean, por ejemplo, el ISU. A las nuevas adecuaciones que se hicieron, sí se colocaron espacios y rampas y se intentan hacer nuevos accesos a personas discapacitadas. Pero en la construcción original, y váyanse a construcciones originales de la época, pues nada, o sea, un chorro de escaleras, pasillos bien cortos, o sea, nada que te permita, no sé si el término sea facilitar, si el término sea incluir, si el término sea tener empatía, ¿no? Hacia personas discapacitadas, o sea, que realmente las apoyes en una condición de desventaja que tienen. Personas mayores, mujeres, jóvenes, otras religiones y niños. Principales problemáticas declaradas por grupo, ¿no? Esto está muy interesante, esta seguramente sí podría venir en el examen. Según grupos indígenas, el 20% falta de empleo, el 16% falta de recursos económicos, ¿no? Como las principales problemáticas del grupo. Y vean que son porcentajes bajos, es decir, tienen tantas problemáticas como grupo que el que más tiene es 20%. En cambio, vean por ejemplo el otro, 31%, o sea, son 10 puntos porcentuales más,
En el caso de personas discapacitadas, calles, instalaciones y transportes inadecuados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y 30% falta de oportunidades para encontrar empleo. 32 de religiones dice que falta de respeto a sus costumbres y tradiciones, ¿no? 20% el gobierno apoya más a la religión predominante del país, eso es obvio, ¿no? Pero bueno, sufren discriminación. 28% en los ancianos, pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, totalmente de acuerdo. Falta de oportunidades para encontrar trabajo, ¿sí? En los jóvenes, adicciones, ¿no? O sea, lo que más afecta a los jóvenes son las adicciones, principalmente alcohol, tabaco, droga, yo agregaría relaciones sexuales, ¿no? En el 20 es falta de oportunidades para seguir estudiando, también. Mujeres, delincuencia, inseguridad, un 30%, y violencia hacia las mujeres, un 23%. Ahí estaría interesante buscar el dato técnico de qué se entiende por violencia, ¿no? Entre trabajadoras del hogar, un 48% falta de prestaciones laborales, un 32% malas condiciones laborales, ¿no? Lo que ya mencionábamos. Y otros datos de interés, nos dice que el 86% de las personas discapacitadas se encontró alguna barrera de accesibilidad cuando buscó información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental en el último año. Esto me remonta, por ejemplo, lo vi en Facebook, no sé si fue cierto, pero seguramente sí hay un lugar con esas condiciones, de un restaurante que la carta estaba así de todos, nosotros, ¿no? Y ese lenguaje tan raro. Y decía yo, ¿por qué esto está así? ¿No? Y dice, es que somos incluyentes, ¿no? Y el cuate le contesta, qué padre, ¿no? A ver, enséñame tu carta en braille. No, pues no tenemos. Ok, o a ver, ¿qué lengua indígena hablas? ¿No? Enséñame tu carta en otomino, en ñañú, náhuatl. No, pues no tenemos. O ¿cuál de tus meseros habla una de estas lenguas, ¿no? Para que me dé la carta. No, pues no hay. Ok, bueno, lenguaje de señas, ¿no? O sea, ¿quién de tus meseros habla lenguaje de señas? Pues porque yo, no oigo y no sé leer, ¿no? O sea, solo sé lenguaje de señas. No, pues ninguno, ¿no? Pues entonces, inclusivo, tú no tienes nada. O sea, a ver, no quiero sonar grosero. Aquí hay dos vertientes que se contraponen. La primera, la teoría de la invisibilidad, o mejor dicho, de la visibilidad de la problemática social. Eso es muy importante. Cuando existe un problema público, que lo veremos esta semana que viene a la otra, y nadie es consciente del problema, lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué hace el consumo de stevia o de Splenda? O sea, si tú no eres consciente del problema que genera, lo vas a consumir sin importar nada. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando fumas, no? Ven que las cajetillas de cigarro ahora traen unas imágenes bien feas, ¿no? Que la gente lo único que hace es como que voltearlas para ya no verlas, ¿no? Y sacan el cigarro al otro lado. Pero bueno, pero es eso, es visibilizar un problema del que no eres consciente, ¿no? Por ejemplo, no sé si tuvieron en la prepa o en la secundaria clases de sexualidad o de reproducción o de salud sexual. Y no sé si les llegaron a enseñar imágenes de las enfermedades de transmisión sexual. Que algunas son como, que buscan la más grotesca, no sé por qué, pero bueno, buscan la más grotesca y la idea es esa, que seas consciente y visible del problema. O por ejemplo, cuando ponen en Facebook que le rompieron el vidrio a un carro para tomar la tubería de agua de bomberos, ¿no? O sea, pues es porque estorbaste, ¿no? Necesitábamos el agua. O que una persona en silla de ruedas no puede pasar porque alguien se estacionó en la mera esquina, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor tú no entiendes de, ¿por qué no me puedo estacionar en la mera esquina? Pues por eso, ¿no? O sea, no eres consciente de ese problema y hay que visibilizarlo. La violencia contra la mujer es algo que en años anteriores era invisible, es decir, estaba muy al interior de los hogares, ¿no? No se hablaba, no se trataba, no se escuchaba. Hoy en día creo que ya está visibilizado el problema. Pero ¿cómo empezaron a visibilizarlo? Una de las muchas estrategias que se usaron, por ejemplo, los famosos días naranja, ¿no? Nos vestimos de naranja en toda la administración pública para
protestar en contra de la violencia a la mujer, ¿no? O para visualizar, o para identificar, o para solidarizar. O sea, bueno, la finalidad detrás del programa es empezar a hacer visible un fenómeno que había estado invisible, ¿no? Y es eso, y es muy bueno, ¿no? O sea, esa parte, pues sí tiene un enfoque, sí se puede medir, si hay impactos, si hay teorías del color, ¿no? Que te dicen qué colores usar, dónde usarlos, cuándo. Y hay otra parte. Cuando por destacar las desventajas y problemáticas de un grupo social, invisibilizas o victimizas la de otro grupo social, ¿no? O sea, por ejemplo, seguramente hay hombres, y hay muchos hombres que sufren violencia de género, que son violentados, y contra ellos no hay apoyo. Ahora, si comparáramos número de hombres violentados versus número de mujeres violentados, pues sí, seguramente estamos así, ¿no? O sea, seguramente debe de haber más casos de mujeres, por la tradición del país, o sea, por la cultura, por la idiosincrasia. Pero no quiere decir que porque en este caso, del lado femenino sean más casos, no haya casos del lado masculino, ¿no? Poniendo otro ejemplo, madres solteras. Madres solteras versus padres solteros. Seguramente hay así, ¿no? De madres solteras y hay así, ¿no? De padres solteros. Pero no porque estos sean muy poquitos, no existen. Y entonces, hay una gran cantidad de apoyos, gran, entre comillas, a madres solteras, ¿no? O sea, a diferencia de otros años, hoy hay posibilidades de aspirar a un apoyo más que antes, ¿no? Ya que te lo den, bueno, es otra historia. Pero al menos existe el programa. Pero ¿cuántos programas conocen de apoyo a padres solteros? Yo les diría que hasta hace poco, en la administración pública a nivel federal y estatal, no hay ni uno. Y es más, para solicitar un apoyo de madre soltera, pues tienes que ser mujer, es decir, tienes que ser madre soltera. No se le puede otorgar al papá por las reglas del programa. Y entonces ahí, ¿qué pasa? O sea, está totalmente invisibilizado el fenómeno y está totalmente discriminado. A mí no me gusta el estudio de grupos poblacionales. O sea, grupos poblacionales o población es esto, ¿no? Quien estudia mujeres, quien estudia grupos indígenas, quien estudia migrantes, ¿no? O sea, que son ya grupos poblacionales muy específicos, ¿no? Porque pienso en mi imaginación que hay problemas que le afectan a todos, o sea, seas hombre, seas mujer, seas migrante, seas niño, seas adulto, ¿no? O sea, hay problemas transversales, es decir, afectan a todos. Y esos son los que a mí en particular me llaman más la atención. O sea, no quiere decir que sean más importantes que los otros, no. Simple y sencillamente son los que su profesor más ha estudiado. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, que 86% de personas que tienen una discapacidad hayan tenido una barrera para acceder a algún trámite, algún servicio o algún programa gubernamental, es un dato muy grave. No, es un dato complicado. Porque ¿dónde estamos apoyando a estas personas? O sea, a ver, por ejemplo, en las marchas estas violentas que ha hecho Frena, ¿no? Que es nada más por poner un ejemplo de actos recientes. Ven que algunas, no todas, o algunos no todos, dañan comercios, ¿no? Destruyen locales, etc. Yo me pregunto, ¿alguno de estos locales pudo haber sido dueño una persona con alguna discapacidad? O sea, uno en todo el país, uno de los que sufrió, ¿pudo haber pertenecido a una persona con discapacidad? Y eso no lo preguntamos, o al menos estas personas no se lo preguntan. Y le diste en la torre. Yo recuerdo un video de en la calle, una persona que está protestando en una escuela cuando se daba esto de que no querían que a los maestros los evaluaran, ¿no? Para cambiar de tema. Y cortaron el paso de una circulación, no me acuerdo en dónde, pero pues era una de las vías principales, no era Pachuca. Y un cuate que iba, creo que, no me acuerdo dónde, le decía, oye, pues déjame pasar, ¿no? O sea, yo te apoyo a ti, yo estoy de acuerdo que te paguen más y que no te evalúen, pues déjame pasar. Y esta persona, no, pues es que estamos haciendo una protesta, ¿no? Y él le dijo, a ver, ¿contra quién estás protestando?
No, pues contra el secretario de Educación. Y le digo, pues vete a la casa del secretario de Educación y no lo dejes salir, ¿no? O sea, ¿qué haces aquí en la calle? O sea, y a mí me pareció uno de los argumentos más inteligentes que he escuchado. O sea, ¿han estudiado correlaciones en estadística o regresiones lineales? ¿Sí? ¿Ya lo vieron en alguna materia? Aunque sea por encimita, en la prepa, en la secundaria, en la prepa o en la licenciatura. Creo que sí lo vimos, pero la verdad yo ya no me acuerdo mucho. Ok. Miren, una correlación en términos estadísticos es algo muy sencillo. Aquí hay una variable, ¿no? La que ustedes quieran, y aquí hay otra variable. La correlación quiere decir que si este se mueve, afecta a esta de una u otra forma. Si cuando esta sube, se habla de una correlación positiva. Si cuando esta baja y esta baja, se habla de una correlación positiva. Pero si esta sube y esta baja, es una correlación negativa o inversa. Y si esta baja, esta sube, es una correlación negativa o inversa. Entonces, por ejemplo, estará relacionado X1, ¿no? X1, que es horas estudiadas, con X2, que es calificación del examen. O sea, ¿ustedes creen que tiene alguna relación? Sí. Sí. Claro, y es una relación positiva. Mientras más horas de estudio tengan, seguramente mayor será la calificación que obtengan. Ahora, ¿creen que esté relacionado la falta de información de vacunas con la gente que es antivacunas? Sí. Sí, seguramente sí. A muchísima más falta de información sobre vacunas, más gente que no quiera ponerse vacunas. Muy bien. Las correlaciones, bueno, eso es muy sencillo, ¿no? Hay que ver otras variables que no tengan heteroselasticidad y otras cuestiones más matemáticas, pero la lógica es esa. Yo les pregunto que me digan cuál es la correlación, ¿no?, entre número de marchas y actos violentos igual a número de derechos obtenidos. 0. A lo mejor sí la haya y estaría interesante encontrarla, ¿no? O sea, por decir, después de 380 monumentos destruidos, te dan el derecho o dejamos de celebrar el Día de la Raza. Ah, bueno, pues ya lo sabemos, vamos y destruyamos 380 monumentos. Pero seguramente no están correlacionadas. O sea, falta de un estudio, pero desde mi expertise no están correlacionadas. Entonces la gente me molesta mucho cuando la gente dice, es que de qué otra manera nos van a escuchar si no es con la violencia. O sea, hay algo que se llama historia universal, ¿no?, que la mayoría de las veces se concentra en Estados Unidos y Europa, pero si buscan los verdaderos libros de historia universal, te vas a dar cuenta de que hay un gran número de movimientos que no fueron violentos y que lograron lo que querían, ¿no? O sea, por ejemplo, se acaba de aprobar en la Cámara lo de los fideicomisos, ¿no? Más allá de que estemos a favor o en contra, ¿a cuántos de ustedes les preguntaron? A ninguno. ¿Por qué? Porque quien decide son los diputados. Y entonces, ¿qué culpa tiene el de Kentucky, no? ¿Qué culpa tiene el de H&M? ¿Qué culpa tiene el de los negocios que destruyen en una marcha de que sea? De la marcha que sea, ya de la protesta que quieren. O sea, de que el diputado vote a favor de lo que está pidiendo la marcha. Si al final de cuentas son el poder legislativo y ellos hacen las leyes, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que el diputado ve y dice, ay, mira, no manches, rompieron la tienda donde yo compro, voy a votar ya a favor de la ley? Pues no, o sea, no funciona así. Pero vuelvo al punto, la imagen. O sea, la imagen es abstracta. Entonces tú ves una marcha y dices, ay, mira cuántas personas están a favor, ¿no? Yo también lo pienso, voy y me sumo. Pero no estudias a profundidad el tema. O sea, hay factores que no estás sacando en evidencia. Y por resaltar X cosa, estás invisibilizando a muchas otras. Y entre esas, a las personas con discapacidad. La que sigue dice que declaró sentir miedo cuando está cerca de la policía, ¿no? Que son, ¿estos qué serían? ¿Jóvenes o niños? ¿No? Un 60%. Ancianos, 37% de que dependan económicamente de sus hijos, ¿no? 18% de las mujeres
que declaró haber recibido menos paga respecto a un hombre que realiza el mismo trabajo. Y fíjense, 87% de las trabajadoras en hogar sin prestaciones laborales. O sea, empleadas domésticas y personas discapacitadas totalmente invisibilizadas de la escena política, ¿no? ¿Cuándo fue la última marcha para que todos los parques del país tuvieran acceso a discapacitados? ¿Cuándo fue la última marcha para que mujeres trabajadoras domésticas y hombres trabajadores domésticos, que seguramente también hay, todos estuvieran afiliados y tuvieran derechos? No quiero decir que la mujer, no quiero decir que los fideicomisos, que la gasolina no sean temas importantes, lo son, pero no son los únicos. Y hay otras problemáticas que vale la pena visibilizar, ¿no? Percepción sobre prejuicios, ¿no? Las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente, 75% concuerda con esto, yo pienso que igual, que se les valora muy poco. Las personas con discapacidad son rechazadas, el 71% está de acuerdo. Las personas de la diversidad religiosa son rechazadas por la mayoría de la gente, 53%. La mayoría de la gente se desespera fácilmente con las personas adultas, el 82%. Los jóvenes que no estudian ni trabajan son flojos para la mayoría de la gente, 78% de acuerdo. El trabajo de las empleadas domésticas es poco valorado por la mayoría de la gente, el 91% de acuerdo. Y seguramente dentro de ese 91 había quien tenía empleada doméstica y quien después de la pregunta siguió sin valorarla y sin afiliarla a un seguro social, ¿no? Prevalencia de discriminación múltiple, ¿no? Este está interesante, que aparte de ser indígena, sufrió una discriminación por alguna otra característica, y ahí es por tener de 12 a 29, por tener otra diversidad religiosa, hombre diversidad religiosa y mujer con más alguna discapacidad, ¿no? O sea, yo se los había dicho, ser mujer y ser indígena es de las peores combinaciones en discriminación que puede haber en este país. O sea, son los grupos más violentados, los que más discriminación sufren, a quienes más se les niegan los derechos. Distribución poblacional por tonalidad de piel, es interesante. Una escala de 11 tonalidades, se retomó la escala Perla. Ok, la mayoría se concentra entre H, G y F, yo creo que estoy de acuerdo, son como las tonalidades que más tenemos. No nos dice más. Discriminación estructural. Interesante, por nivel de escolaridad. Fíjense, esta está muy buena, voy a guardar esta. Mientras más claro sea tu tono de piel, mayor educación tienes, ¿no? O sea, los que tienen tono de piel más claro, 30% alcanzó estudios superiores. Los que son tonos medios, solo el 22%. Y los que son tonos más oscuros, solo el 16%. ¿No? Dato interesante. La que sigue, porcentaje de población 18 más según su ocupación y tonalidad de piel. Tonos claros. La mayoría son trabajadores en servicios, pero es con un 28%, pero son los que más ocupan funciones de directores y de jefes, los que son profesionistas o técnicos, o empleos administrativos y en ventas. Si tu tono es medio, crece que eres trabajador en servicios personales y actividades de apoyo. Si tu tono es más oscuro, crece muchísimo y disminuye funcionarios, directores o jefes. Entonces, la que sigue, porcentaje de la población de 16 años y más por tipo de servicio de salud utilizado. Muy común, y terminamos. Voy a dar mi conclusión y los oigo a ustedes. México es un país que discrimina. Las principales condiciones son tu tonalidad de piel, pertenencia a un grupo indígena, hombre o mujer, hay una clara diferencia, ¿no? Jóvenes y adultos mayores también. Y tenemos que ir cambiando esto. ¿Cómo se cambia? Con la inclusión. O sea, es decir, ¿cuándo han visto que el personaje principal de una telenovela de las 9 de la noche sea una mujer indígena? O sea, el día que Yalitza Aparicio se ganó el reconocimiento de todo el mundo, o sea, los mexicanos la traían, no todos, ¿verdad? Pero una gran mayoría la traía, o sea, la atacaron brutalmente, ¿no? O sea, yo escuché un comentario de que por qué la iban a premiar con un Oscar si no actuó, ¿no? Si nada más hizo lo que hacía diariamente. O sea, como diciendo, o sea, pues no, o sea, ¿me explico? O sea, pues, no quiero ni siquiera profundizar en lo discriminatorio que fue ese comentario. Pero no estamos de acuerdo. O sea, pareciera que el que tiene que triunfar tiene que ser alto, hombre y blanco. Y no es así, ¿no? Y si es mujer, bueno, tiene que ser delgada y blanca. Y no es así. Entonces,
A veces nosotros replicamos sin querer esta discriminación. Las contramedidas apoyen más a los indígenas, ¿no? O sea, compren de sus productos, trátenlos bien, no les regateen, compren menos en otros establecimientos, ¿no? O sea, véase, no sé, Liverpool, Sears, etcétera. Compren a productores locales, ¿no? Cuando ustedes vean un caso de discriminación, denúncienlo, o sea, resáltenlo, no lo permitan. O sea, por ejemplo, si un profesor está acosando a una compañera o un compañero, profesor o profesora, y todos se dan cuenta, pues todos échenle la mano, ¿no? Todos vayan y declárenlo y díganlo. No invisibilicen el problema. Sean conscientes de eso. Cuando vean en algún lugar que hay botón de sugerencias o hay comentario, llenen una hoja y vean, oye, ¿sabes qué? No tienes espacio para personas discapacitadas, ¿no? No tienes menús en braille, no tienes menús en lenguajes de señas, no hablas un dialecto indígena. No falta eso. Reflexiones, comentarios que ustedes me quieran dar, preguntas. ¿Qué dos cosas rápido, profe? Bueno, antes estudiaba educación especial, entonces ahí pues veíamos igual demasiado como antes, pues era demasiado la discriminación hacia personas con discapacidad. Y pues considero ahorita ya con todo lo que igual usted dijo, pues agregar que, bueno, también ya lo mencionó, pero agregar que, o sea, que el que no conozcamos nosotros nos hace discriminar a los demás y hace que también nosotros podamos pues ser en parte discriminados. Y también nos recalcaban mucho que, por ejemplo, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, muchos creemos que es una enfermedad, pero pues en realidad no lo es. Entonces, pues al no conocerlo, hacemos a esas personas pues menos. Y apenas, bueno, yo me sorprendí mucho porque no conocía del tema, entonces cuando conocía, es maestra, conferencista y también hizo una película, es un joven, bueno, ahorita yo creo que está un poquito más grande, se llama Pablo Pineda y él tiene síndrome de Down. Entonces yo nunca había visto un personaje principal en una película que tuviera pues síndrome de Down. Entonces pues obviamente al ya estar conociendo pues sí, valoramos más a esas personas y somos también más conscientes de lo que pueden llegar a ser. Y la otra cuestión es que ahorita cuando hablaba usted sobre la violencia de la mujer, hace poco recibí una beca de parte de presidencia de acá de mi municipio y entonces fuimos a gobierno, allá a Pachuca, y hubo una conferencia sobre violencia de la mujer y pues estaban hablando, pero obviamente pues había demasiadas mujeres. Y de pronto una señora se levantó y interrumpió al conferencista y pues así le gritó y le dijo que hablaba de violencia pero solamente a las mujeres y que era bastante necesario que los hombres también estuvieran presentes. Entonces pues en parte sí creo que tiene razón y creo que solo era eso. Sí, muy bien, compañero. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario. Sí, Estrellita, dígame. Sí, referente a lo que dijo de que con las marchas, que se ganaba de derechos, etcétera, yo sé que... ¿Sabe qué es la ley Olimpia? Me suena, pero no lo tengo presente. Recuérdamelo, por favor. Ok, es la ley que nos ayuda a nosotros como mujeres cuando exponen nuestras fotos íntimas Sí. y parecen delitos. ¿Ok? Bueno, cuando se aprobó esa ley, no se tuvo que hacer marcha porque fue una iniciativa de reforma de una mujer. Ahorita se hacen marchas para que se aprueben en muchos estados, pero a eso voy, o sea, las marchas de ahorita son para que se apruebe el aborto, pero no hay la reforma como tal. O sea, se ganó más ella haciendo su reforma que ahorita las mujeres que quieren que se apruebe el aborto. Sí, o sea, miren, a ver, son temas complicados, ¿no? De tratar, porque hay... A ver, por ejemplo, o sea, supongamos que a mí de chico me hubieran dicho, no sé, ay, pareces Gasparín, ¿no? Pinche Gasparín, ¿no? Por ejemplo. Y yo vivo traumado, pues, de que toda la vida me dijeron Gasparín y me hicieron bullying. Y de repente Jenny, bien buena onda, dice, ay, profe, usted recuerda mucho de Gasparín, ¿no? Ah, Jenny, la voy a reprobar, ¿cómo me falta el respeto, no? O sea, ¿me explico? Pues porque yo tengo esa herida, ¿no? O sea, lo que yo dije en un inicio, ¿no? O sea, van 90,000 personas muertas por COVID, que sí, lo lamento mucho, o sea, me duele mucho, pero no es como que estemos en una crisis de salud.
¿no? O sea, si de repente me dijeras, ya van 2 millones de mexicanos muertos, yo diría, no manches, o sea, estamos en una crisis de salud, al menos estadísticamente hablando. Pero si alguno de ustedes o hemos perdido a alguien por COVID, y yo digo, o sea, sí, pero no es una problemática de salud, seguramente se enoja y se molesta y con toda la razón, o sea, yo lo voy a entender, ¿no? Pero yo estoy hablando, o sea, estoy hablando en mi clase, o sea, estoy hablando desde el dato, desde la estadística, ¿no? O sea, sí, claro, si tú eres víctima de, es obvio que vas a tener una percepción alterada de la realidad, ¿no? Es como lo que yo les decía de Liverpool. O sea, yo me sentía una persona pues, que nunca la habían discriminado, ¿no? Entre comillas. Pues porque mi mamá me trató bien, en las escuelas pues, siempre hice amigos, me llevé bien, ¿no? O sea, de una u otra manera no había tenido esa discriminación. Y llego a Liverpool y me discriminan, o sea, sí fue así como todo un shock para mí, de, o sea, o sea, estoy por primera vez en un lugar donde mucha gente ha estado, ¿no? A la que mucha gente ha maltratado, a la que mucha gente ha rechazado en muchos otros escenarios. Pero es la primera vez que me pasa a mí y lo vivo y se sintió mal. Regresemos a lo de las marchas. Las marchas visibilizan problemas, las marchas reflejan un descontento en la sociedad, pero la marcha, ¿no? Cuando tú conviertes la marcha en algo más, o sea, en un grupo de choque, o sea, cuando empiezas a violentar, cuando van en contra de una figura, cuando estás desestimando otra cosa, pierden el sentido original de la marcha, como tal, ¿no? Y no ves suficiente la marcha, es decir, la marcha, como lo decía Estrellita, apoya una idea, apoya una causa, refleja un acto, ¿no? Pero es un extra, o sea, es un plus, es algo más, es un componente dentro de una maquinaria más grande. Lo que dijo esta conferencista o lo que se levantó esta persona es muy cierto, o sea, le estamos hablando de violencia de mujer a la mujer, ¿no? O sea, hablemos de violencia a la mujer, a los niños, a los chicos, a los hombres, ¿no? Concienticémoslos un poco más. Claro, hay violencia de la mujer por parte de mujeres, eso es obvio, ¿no? O sea, pero tenemos que estar realmente o hacer dónde impacta más o qué impacta más. O sea, yo decía, a ver, todas esas mujeres que se juntaron a marchar y a causar destrozos, y si mejor se hubieran, o sea, es un decir, ¿eh? Y si mejor se hubieran juntado para reparar casas, barrer, arreglar calles, pintar jardines, escuelas, y que dijeran, miren todo lo que las mujeres podemos hacer, lo valiosas que somos, lo importante, te vamos a apoyar, ¿no? O sea, y a lo mejor yo pude haber sido un anciano que ya le cuesta trabajo barrer su casa, machista, y de repente llegan un buen de mujeres y la limpian y la dejan muy bien. O sea, a lo mejor yo reflexionaría y diría, híjole, o sea, la mujer es muy importante y yo nunca le había dado lugar, ¿no? O que las mujeres dijeran, nos vamos a unir a hacer todo lo que la presidencia no hace, ¿no? Y ya se los había dicho, redes de cuidar a nuestros chicos, ¿no? A la salida de las escuelas te toca a ti, a ti y a ti, lunes y martes acompañar a tales personas, y a ti tal día acompañar a estas otras, y nos vamos a cuidar nosotros porque el gobierno no puede. Y ahí sí hay correlación, o sea, ahí sí habría correlación. Yo les prometo que a mayor unidades de padres de familia vigilando el trayecto de los hijos de la casa a la escuela, menor incidencia de robos y de delitos contra estos niños. O sea, eso es así. Obviamente la marcha sirve, pero no tanto como otras prácticas. Y lo que decía, claro, o sea, ¿cuántas iniciativas de ley hay? ¿No? O sea, hombres o mujeres a lo mejor han apoyado algún movimiento, el que quieran, ¿no? Matrimonio igualitario, aborto, derechos de la mujer, derechos de los animales, el que quieran. A lo mejor alguna vez han simpatizado. Pero ¿cuántos han creado un estudio? O sea, ¿cuántos han respaldado con datos duro? ¿Cuántos han visto en qué apartados de la ley se relaciona? ¿Con qué ODS se relaciona? ¿No? ¿Con qué organismos internacionales lo respaldan? ¿Cuántos han ido con su diputado? Diputado, aquí está la iniciativa de ley para esto, hagámoslo realidad. Y generamos campañas y recolección en Facebook y recolección acá. ¿Cuántos? Ah, pero no sea chico y chica y su, porque, ay, me regalas un like, profe, compártalo con sus amigos, ¿no? No sea cráneos de plata, porque, ay, el chico más votado, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, somos una, no ustedes, no yo, hablando en sociedad en general. La sociedad es un tanto hipócrita. Pugna por unas cosas que quiere, pero no hace nada por obtenerlas. Y por eso es importante el libro de Reinaldo, el príncipe mexicano lo explica muy bien. O sea, yo quiero todo esto que me den. Ah, pero no quiero hacer nada. Que el gobierno me dé casa, trabajo, pensión, seguro, leche, gas, educación, escuela, un Ferrari, ¿no? O sea, un Mustang.
Ah, bueno, sí te lo voy a dar, pero pues tú ven los lunes, ¿no? Al cabildo. Ah, no, ¿yo por qué? No, pues ese no es mi trabajo, ¿no? O sea, ¿me explico? Es complicado. Y es un pensamiento muy arraigado, va a tardar mucho en salir. No se frustren, no se ofusquen, no peleen, no discutan con personas que no tienen la misma experiencia, que no tienen y no comparten el mismo medio que ustedes. O sea, ¿qué caso tiene que, ojo, que discutan alguien que tiene un doctorado, ¿no? Con alguien que nunca estudió? Y que, por ejemplo, en el tema de las vacunas, ¿no? El doctorado le va a decir, ay, no, mira, la vacuna es un virus reducido que te lo ponemos para que generes anticuerpos. Y el otro va a decir, ah, no, ¿cómo vas a inyectar un virus? ¿Me vas a matar? A fulanito de tal le metieron esa vacuna y lo atropellaron por la vacuna. O sea, ¿me explico? O sea, forma parte de su ignorancia. No es que estén mal. O sea, no, es que esa es su cosmovisión, ese es su medio, eso es lo que conocen, es lo que interactúan. Y entonces, contra ideas tan arraigadas no se puede discutir. O sea, la idea no es discutir. La idea es generar diálogo, la idea es mostrar el dato de otra manera, mostrar otros indicadores, acercarse de otra forma, ser pacientes, ser tolerantes, pero cuando llegas al punto de la agresión, llegas a ridiculeces como mujeres protestando contra la violencia contra la mujer, violentando a mujeres policías. O sea, eso por donde lo ves es una irracionalidad. Y les dicen vendidas, porque trabajan para alimentar a sus hijos porque son madres solteras. O sea, ¿me explico? Ahora, detrás de estos movimientos hay más. O sea, ojo chicos, no crean que ahí son mujeres locas. No. Muchos hombres o mujeres son pagados, ¿sí? Para generar esta violencia, para poner en jaque a dirigentes, para poner en jaque a empresas, para poner en jaque a muchas otras personas. Y ustedes, bueno, no ustedes, los que se suman, pues solo van para hacer montón y no tienen ni idea del poder del trasfondo que está en conflicto. Así de sencillo. O sea, vean, por ejemplo, lo que pasó aquí en Pachuca con Morena y el PRI, ¿no? En presidencia municipal. Técnicamente o teóricamente ganó el PRI, ¿no? Ya está el acta. Pero sí es cierto que como en todas las elecciones en México, hubo muchas cosas raras, o sea, hubo muchas anomalías, llamémoslo así, que sean suficientes o no, como para que en realidad Moreno hubiera ganado, no lo voy a decir yo, no, lo va a decir el Trine en algún momento. Ahora, vean en Facebook gente que se pelea de, no, Pablo Vargas ganó, no, sí ganó el PRI, no, es que ustedes no saben, y el tipo, o sea, ni uno ni otro ni pertenecen a Morena ni al PRI, pero ya se pusieron la capa. O sea, yo se los he dicho a mis compañeros, a los que tengo más confianza, ¿no? Que votan, por ejemplo, por el PRI. Les digo, bueno, ¿qué tú, o sea, trabajas en el PRI? No. ¿Estás afiliado al PRI? No. ¿Alguno de tus familiares está afiliado al PRI? No. ¿Qué vas a ganar? No. Nada. ¿Y por qué vas a votar por el PRI? Pues es que el PRI es el que tiene que... Ah, ok, o sea, ¿me explico? O sea, si tú me dijeras que estás afiliado al PT y que te dieron que vas a ser el secretario del secretario del secretario, si el PT gana... Ah, bueno, yo entendería que votes por el PT, ¿no? Digo, o sea, no tiene ningún sentido las propuestas que el PT está haciendo, pero si el PT gana, tú sí te vas a beneficiar directamente, ¿no? Eso sí se entiende con el PT o con cualquier partido. Pero que defiendas a morir a un partido político cuando ese partido político no te da nada, o sea, pues con todo, es un sinsentido. O sea, esa es la palabra, es un sinsentido. ¿No? O sea, defiende cuando realmente te afecte, cuando realmente formas parte, cuando realmente te va a beneficiar. O sea, pero cuando no es así, o sea, pues sí, expresa tu opinión, porque en teoría cada uno es libre de expresar su opinión, o sea, pero no llegues a la discusión. O sea, a Pablo le dijeron, ya vayas a bañar, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No entiendo la relación. O sea, eso no refleja más que una de dos, que eres un inepto, con todo respeto por tu comentario, o que te pagaron para generar conflicto, ¿no? Y generar ahí, o sea, esa es la verdad. O sea, los famosos bunkers digitales que hay ahora, de bots, ¿no? De todos los partidos, que cada persona tiene como 20 cuentas y está publicando a favor y en contra de los otros, o sea, es una porquería. Tener a jóvenes con necesitados que les pagas 400 pesos por estar todo día en el sol, con su gritando el nombre del candidato, eso es una porquería. O sea, la verdad. O sea, definitivamente no.
Pero bueno, mientras haya una demanda, pues habrá una oferta. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos a dejar la clase aquí.